Abre tu Biblia en Juan 16. Estamos el día de hoy meditando en una pequeña porción de este capítulo que me habla del Espíritu Santo. Por eso en el boletín al frente hemos puesto: el Espíritu Santo viene. Es la venida del Espíritu Santo, y Jesús habla acerca de lo necesario que es que venga, pero también de lo necesario que es que haga su obra en el mundo y su obra en cada uno de los creyentes. Estamos en Juan 16, versículos 5 al 15. Dice así de esta manera: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Señor, gracias, Señor, por este tiempo que nos permites meditar en tu palabra. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Habla a nuestros corazones, transforma nuestras vidas. Y Espíritu Santo, haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A partir del capítulo 13 del Evangelio de Juan, Jesús se ha enfocado en sus discípulos. Hasta el capítulo 12 de este Evangelio se muestra cómo Jesús hace milagros, obras sorprendentes que demuestran su poder, que demuestran su deidad. Pero no solamente son las obras, sino las palabras de Jesús que expresa públicamente, que muestran que Él es el Hijo de Dios. Pero a partir del capítulo 13, Jesús se enfoca en sus discípulos. En el capítulo 13 comienza este momento del aposento alto, donde el Señor celebra la última cena, donde el Señor lava los pies de sus discípulos y comienza a enseñarles específicamente a sus discípulos. Y ahorita estamos a la mitad de esto, casi terminando el discurso de Jesús. Próxima semana terminaremos, y la siguiente semana, en 2 semanas, estaremos viendo la oración de Jesús en el capítulo 17. Pero Jesús ha hablado de muchas cosas. Ha hablado de cómo el siervo no es mayor que su Señor, y en esto habla sobre un ejemplo de humildad, un ejemplo de servicio en el capítulo 13. Más adelante empieza a hablar de cómo alguien le va a traicionar, de cómo no le van a poder seguir. Y el más gallo, o el que se sentía más gallo, Pedro, se levanta y dice: yo iré hasta donde tú vayas, no me importa, yo hasta mi vida daría por ti. El Señor le dice: me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y esto provoca angustia en el corazón de los discípulos. Empiezan a ser turbados en su corazón, y Jesús les dice en el capítulo 14, y comienza a consolarles y decirles: no se turbe su corazón, crees en Dios, cree también en mí, voy a prepararles un lugar. Jesús empieza a hablar de su partida una y otra vez. Ahora ya voy, ahora no me puedes seguir. Y en el capítulo 15 me habló Jesús acerca de cómo necesito permanecer en Él y permanecer en su palabra. Y incluso dice Jesús: separado de mí nada puedes hacer. Pero a la par se está despidiendo de ellos. Y para ponerle la cereza al pastel, la semana pasada a sus discípulos les dijo, y nos dijo a nosotros: saben que el mundo los va a odiar, los va a perseguir, e incluso algunos de ustedes morirán, y los que los maten pensarán que están sirviendo a Dios al matarlos a ustedes, ¿no? ¿Cómo se iba a poner su corazón? Dice en el verso 6: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. ¿Y cómo no? El Señor va a partir, el Señor parte, y ellos no lo pueden seguir. Y Jesús les dice: los van a odiar, el mundo los va a odiar como me odiaron a mí.
Pero en el versículo 4 del capítulo 16, el último de la semana pasada, Jesús les dice, esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Y no es el rollo de, tú sígueme, y al final te van a perseguir, ni modo. No. Sino que Jesús estaba con ellos y de cierta manera el Señor los estaba protegiendo durante este tiempo que estuvo con ellos. Y no los va a dejar de proteger, como vimos la semana pasada, ¿recuerdas? La semana pasada al final, al ver este ejemplo de los discípulos en el libro de los Hechos, cómo el Espíritu Santo les llenó, cómo el Espíritu Santo los capacitó, cómo el ángel del Señor los sacó de la cárcel y todo esto, vemos cómo el Espíritu les está protegiendo, pero durante este tiempo Jesús les ha protegido. ¿Cómo? Siendo el centro del odio. Jesús es el que está siendo odiado en ese momento, por lo tanto a ellos no los odian, sino odian a su maestro, pero cuando el maestro se vaya, a ellos los van a odiar, dice Jesús. Ustedes no son mayores que su Señor, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, a ustedes les van a perseguir. Y tristeza llena su corazón. Pero en el versículo 5 Jesús dice, pero ahora voy al que me envió. Voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Bueno, antes sí, Pedro le había preguntado, ¿a dónde vas? Y Jesús le dijo, a donde yo voy no me puedes seguir. Pero ahora Jesús, hablándoles en medio de todo esto, les dice, pero voy al que me envió. O sea, Jesús ha estado hablando durante todo este evangelio que Él fue enviado por Dios, que el Padre lo envió, que Él no hace nada de su voluntad, sino hace la voluntad del que le envió, y así continuamente ha estado hablando. Y Jesús les dice, ahora voy al que me envió, de donde salí, voy hacia allá voy, pero la tristeza ha llenado tu corazón. La tristeza, la palabra tristeza también se puede traducir como dolor, y llenar tu corazón es cubrirlo por completo, lo cubre por completo. Y hay veces que nosotros cuando estamos pasando por un momento difícil vienen con palabras difíciles como estas, ¿no? Yo me voy, no me puedes seguir ya, y te van a perseguir, te van a odiar, te van a perseguir. De repente el Señor sigue hablando otras cosas como esta, ahora voy al que me envió, y en vez de hacerles un clic en la cabeza, decir, claro, va al que le envió, la tristeza llena su corazón. Así de repente nosotros, el Señor nos dice no, y de repente nos quedamos con el no, y suena el no, y se oye no. Y después del no, el Señor dijo, pero yo estoy en control. Y yo ya no escuché el yo estoy en control, sino nada más escuché no. Y de repente los discípulos así escuchan estas cosas, pero no escuchan todo, y entonces el Señor tiene que decirles en el verso 7, pero yo os digo la verdad, esta es la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, esta es la verdad, te conviene que me vaya. ¿Esas son palabras de consuelo? De repente uno diría, ¿cómo? ¿Te conviene que yo me vaya? Bueno, es que sí, hay razones para mostrarme de que me conviene. Les convenía a los discípulos que se fuera porque iba a enviar al Espíritu Santo. Mira, recordando un poco lo que Jesús ha hablado acerca del Espíritu Santo. En Juan 14, en el verso 16, Jesús le dice a sus discípulos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y vimos esto, otro consolador, que otro es otro de la misma naturaleza, otro igual a Jesús. Y ellos han visto el poder del Señor durante este tiempo, la sabiduría del Señor, sus palabras. Cuando dice es otro igual que yo, pues ahí hay palabras de consuelo. Pero luego dice consolador. Y vimos que esto es la palabra paracletos, que es uno que está a mi lado para ayudarme. Pero luego dice en el verso 16 de Juan 14, para que esté con vosotros, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. O sea, les ha estado diciendo, yo me voy y no me puede seguir, pero les voy a enviar a alguien que estará con ustedes para siempre. Y dice en el verso 18 del mismo capítulo 14 de Juan, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y estas son palabras de consuelo. Es el Señor diciéndoles, enviaré el Espíritu de verdad, el otro consolador. No les voy a dejar huérfanos, no los voy a abandonar, no los voy a abandonar. En Juan 14, 26,
dice Jesús acerca también del Espíritu, mas el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os, ¿qué dice? Enseñará todas las cosas y os, ¿qué dice? Recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús ya ha hablado de los beneficios del Paracletos, del Espíritu Santo, del Consolador. Va a estar a tu lado, va a estar para siempre. No te voy a dejar huérfano, no te voy a abandonar. Y también Él les enseñará y les recordará. Si han visto en Jesús su enseñanza y están acostumbrados a esa enseñanza, de repente el Señor les dice, bueno, no van a dejar de aprender. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Y no se van a olvidar de mis palabras, porque el Espíritu Santo les recordará todo lo que yo he dicho. Jesús, ahora regresando a Juan 16, en el versículo 7, Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Pues ya hay ahí algunas razones para entender que sí, claro, les conviene. Este otro Consolador estará para siempre. Este otro Consolador estará con ellos, no estarán abandonados. Este otro Consolador estará enseñándoles y recordándoles. Pero Jesús dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Él tiene que ser glorificado, el Señor tiene que ser glorificado. Mira lo que dice en Juan 7. ¿Te acuerdas de Juan 7? El Señor está al final de la fiesta de los tabernáculos, y en Juan 7, en el versículo 37, en este último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó su voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Recuerdas lo que el Señor dijo? Venga a mí y beba. Ahorita cantábamos así antes de la enseñanza. Todos los sedientos, vamos a las aguas, ¿no? Vengan a mí, dice, y beba, ¿no? Y dice en el verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan, el escritor de este evangelio, pone su nota aclaratoria en el verso 39. Mira lo que dice. Esto dijo Jesús del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún, dice, glorificado. Sí, les conviene que yo me vaya. Cristo tiene que ser glorificado. Y como hemos visto en el Evangelio de Juan, el ser glorificado, tenía que ver con la cruz del Calvario, con la muerte del Señor por nuestros pecados, con la resurrección del Señor, con la ascensión del Señor, con Él a la diestra del Padre. La glorificación de Cristo. Tenía que ser glorificado primero Cristo para que el Espíritu Santo pudiera venir. Y les dice, les conviene que yo me vaya. El Evangelio de Juan nos ha hablado una y otra vez acerca del Espíritu. Y mira lo que dice en Juan capítulo 3, porque toda la Biblia habla del Espíritu, desde el principio. Génesis 1:2 me habla del Espíritu Santo, ¿no? Desde el principio hasta el fin, el Espíritu está continuamente revelándose en la Escritura. Pero enfocándonos en Juan, ¿qué es lo que en el Evangelio de Juan se nos dice del Espíritu? ¿Qué es lo que ya hemos escuchado acerca del Espíritu? Bueno, ahorita vimos eso, Juan 7:37, el Señor diciendo, de su interior correrán ríos de agua viva, es el Espíritu Santo, ¿no? Pero en Juan 3, Jesús habla también del Espíritu Santo. En Juan 3 está la historia de Nicodemo. ¿Recuerdas la historia de Nicodemo? Nicodemo llega de noche y viene con una pregunta, no la formula, pero Jesús contesta la pregunta. De cierto te digo, en el verso 3, que al que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿no? La pregunta de Nicodemo era, ¿cómo llego al cielo? Y le dice, ¿quieres saber cómo llegar al cielo? Necesitas nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo es así de nacer de nuevo, yo ya estoy viejo, yo ya estoy grande, ¿no? Pero luego Jesús le dice a Nicodemo en el verso 5, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de él, ¿qué dice? Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de ¿quién? Del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí hay una referencia sobre el Espíritu Santo. Y me dice que el Espíritu Santo es necesario para un nuevo nacimiento. Y que un nuevo nacimiento es necesario para ver el reino de Dios.
para estar con Dios por la eternidad, para tener vida eterna. Por lo tanto, la primera referencia que tengo sobre el Espíritu es muy importante. El saber que lo necesito para un nuevo nacimiento. En Juan 6:63, Jesús dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Necesito nacer del Espíritu. Segunda de Corintios 3:6 me dice, el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida, ¿no? Entonces es necesario el Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo vendrá y entonces podrás nacer de nuevo por el Espíritu. Y de esa manera, en un nuevo nacimiento podrás ver el reino de Dios, porque el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, es necesario. Pero no solamente en las palabras de Jesús se ve esta necesidad del Espíritu, sino en la vida de Jesús. Miren lo que dice en Juan 1, en el versículo 32. Juan 1:32. Juan el Bautista, aquel que bautizaba en el río Jordán, dice estas palabras, verso 32 de Juan 1. También dio Juan testimonio diciendo, vi, ¿a quién? Al Espíritu, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Jesús vino a las aguas a ser bautizado por Juan. Juan el Bautista lo ve y le dice, no, tú me tienes que bautizar a mí. Y dice Jesús, no, así debe de ser. Y cuando sale de las aguas el Señor dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Y no solamente eso, Juan 1:32 me dice que permaneció sobre él. Es la única referencia que habla acerca del bautismo de Jesús en el Evangelio de Juan. Pero si te vas a Lucas, acompáñame a Lucas capítulo 4, se describe con más detalle lo que sucedió después de que el Señor fue bautizado. En el capítulo 3 me narra el ministerio de Juan el Bautista. En los versículos 21-22 me dice que Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo vino sobre él en forma corporal, ¿no? Pero de repente en el capítulo 4, míralo cómo comienza el capítulo 4 de Lucas. Dice Lucas así, Jesús lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto, ¿no? Lucas 4 narra el momento en el que el Señor pasó 40 días, 40 noches en el desierto y fue tentado por Satanás durante los últimos días después de que tuvo hambre, ¿no? Y dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió en ese encuentro con Satanás? ¿No? Mira lo que sucede al final en el versículo 14 de Lucas 4, Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo a Galilea. Se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea, Jesús, a partir del bautismo de Juan, permaneció el Espíritu Santo sobre él, fue lleno del Espíritu Santo, fue al desierto 40 días, regresó del desierto en el poder del Espíritu Santo. Y mira lo que sucede después, verso 15 de Lucas 4. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ese día le tocó al Señor leer la porción de ese día. Y entonces dice que se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito y leyó estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de ¿cuántos? De todos en las sinagogas estaban fijos en él. Imagínate, de repente viene Jesús en el poder del Espíritu, está sentado en la sinagoga, se levanta a leer, lee este pasaje: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para llevar a cabo la misión a la que vine, a la que se me ha encomendado. Y de repente se va y se sienta y todos están viendo a Jesús.
Mira lo que Jesús contesta en el verso 21. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Espíritu Santo sobre él. Jesús dice: les conviene que yo me vaya. El Espíritu es necesario para un nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento es necesario para ver el reino de Dios. El Espíritu Santo vendría después de que Jesús fuere glorificado, y el Espíritu Santo en la vida de Jesús era una constante. El Señor estaba lleno del Espíritu Santo y caminaba en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Jesús dice: les conviene que yo me vaya, porque entonces enviaré al Espíritu Santo. Si no me voy, Él no vendrá. Me conviene el Espíritu Santo. Para los discípulos estas palabras deben de haber sonado extrañas. ¿Les conviene? ¿No? Para nosotros el día de hoy, teniendo el relato del libro de los Hechos, como lo vimos la semana pasada, esta última parte del mensaje, leímos el libro de los Hechos y vimos cómo el Espíritu les guiaba, les cubría, les guardaba, les capacitó para dar testimonio, les llenó de denuedo. Pues nosotros ya sabemos que sí, les convino, pero en el momento que ellos estaban viviendo, de repente les conviene que yo me vaya. O sea, ¿cómo? ¿No? Nosotros queremos que estés aquí, ¿no? Pero a la par eso es egoísmo. Porque la presencia corporal del Señor Jesús solamente podía estar ¿en cuántos lugares? Pues en un solo lugar. Allí estaba, con ellos. Pero la presencia del Espíritu Santo, cuando Jesús les dice que Él enviará otro consolador, dice que Él morará en ustedes. Dice, morará con ustedes y vendrá a estar dentro de ustedes, ¿no? Si fuera solamente la presencia corporal de Jesús sería, y el Señor dice y promete: cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, cuando estén invocando mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. ¿Te imaginas que de repente estamos orando y dices: bueno, vamos a orar? No, están orando allá, espérate, Jesús está allá, ahorita que terminen de orar, que venga acá con nosotros y entonces oramos. No, el Espíritu Santo está en todos lados, en cada creyente, ¿no? Les conviene que yo me vaya, les dice el Señor. Nosotros, teniendo el libro de los Hechos, vemos que les convino, ¿no? Pero a ellos todavía necesita el Señor decirles aún más, y les dice la necesidad de que el Espíritu Santo haga la obra en el mundo y la necesidad de que el Espíritu Santo haga la obra en el creyente. En el verso 8 de Juan 16 comienza el Señor diciendo así: cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Necesario que el Espíritu venga para hacer su obra en el mundo. La obra que el Espíritu Santo hace en el mundo es convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa convencer? Convencer significa reprender. En una definición es probar la culpabilidad, mostrar que somos culpables. Eso es lo que el Espíritu Santo hace: convence de pecado, de juicio y de justicia. Prueba la culpabilidad de las personas. Ahora, lo interesante es que vemos esta obra en el mundo del Espíritu Santo, pero no todos reaccionan de la misma manera ante el convencimiento del Espíritu Santo. He escuchado de testimonios de personas que el Espíritu Santo les predicaron a Cristo, les predicaron el Evangelio, sintieron algo, pero no decidieron entregar su vida a Cristo. Y comenzaron a vivir una etapa en sus vidas y después de 10 años entregaron sus vidas a Cristo. ¿Les convenció la primera vez? Sí les convenció, pero lo único que hizo fue probar su culpabilidad y sin que el culpable acepte o admita su culpa. O sea, hay una culpabilidad y me siento culpable, pero no admito mi culpa. Pero hay otras personas que el Espíritu Santo les convence y son esas personas que se arrepienten porque les mostró su culpabilidad, su conciencia se siente culpable, lo admiten públicamente, confiesan sus pecados, se arrepienten. Dice un comentarista: se abandonan a la misericordia de Dios cuando el Espíritu Santo les convence, cuando el Espíritu Santo les reprende. Sabes que el Evangelio demuestra de inmediato que todo mundo es culpable, pero el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer.
el Espíritu Santo, un comentarista lo define así: el Espíritu Santo pondrá públicamente de manifiesto la culpa del mundo y los invitará al arrepentimiento. Esa es la obra del Espíritu Santo. No es obra del creyente convencer a una persona de que es culpable. Lo que el creyente tiene que hacer, como vimos la semana pasada, es dar testimonio, para lo cual el Espíritu Santo te capacita para ser testigo, para testificar de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo también, además de dar testimonio, cuando Jesús dice, ahí también dice que el Espíritu Santo testificará de mí, además de dar testimonio, Él convence, Él reprende, Él redarguye, Él hace esa obra que ningún hombre puede hacer, convencer. ¿Convencer de qué? Aquí me dice, convence de pecado, número 1, convence de justicia, número 2, y número 3, convence de juicio. Y Jesús explica cada uno de estos. Convence de pecado por cuanto no creen en mí. El Evangelio es muy claro. El Evangelio dice que Jesucristo murió por nuestros pecados. Por lo tanto, en esa simple frase me dice que yo soy un pecador. La palabra pecado es fallar en el blanco. Eso es lo que significa originalmente, fallar en el blanco. Es como si alguien te dijera, da en el blanco, fallas en el blanco, entonces pecaste. Eso es pecado, fallaste, ¿no? El Señor, por poner un ejemplo, el Señor dice, sed pues perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Y tú dices, no, pues no se puede. Entonces, todos hemos pecado, ¿no? Ahora, lo interesante es que Jesús dice, les convencerá de pecado por cuanto no creen en mí, ¿no? No dice, les convencerá de pecado porque robaron, porque mintieron, porque hicieron un fraude, porque asesinaron. No dice eso. Les convencerá de pecado por cuanto no creen en mí. Hay un falso concepto de que soy un pecador porque he pecado. O sea, he pecado y entonces soy un pecador. Pero en realidad la Biblia me enseña que por cuanto soy pecador, entonces por eso peco. No es al revés. No soy pecador porque he pecado. Peco porque soy un pecador. Por esa razón peco, por esa razón me comporto como me comporto. Pero en realidad el matar a alguien, el robar, el mentir, el hacer un fraude, esos pecados no me llevan al infierno o me evitan de ir al cielo. Eso no es el pecado que me impide ir al cielo. El pecado que me impide ir al cielo es no creer en Jesús como el Hijo de Dios. Y a partir de ahí, esto engloba todos los pecados que he cometido. El pecado que me impide ir al cielo es no creer en Jesús. Mira lo que dice en Juan capítulo 3, se lo dijo a Nicodemo en Juan 3. En Juan 3, en el verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque su pecado es no creer en Jesús como el Hijo de Dios. El Evangelio me presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Tiene vida en sí mismo. Jesús dice, yo pongo mi vida, tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Dios el Padre le levantó de entre los muertos. Jesús, el Evangelio me muestra que soy un pecador y me muestra cuál es mi pecado, no creer en Él. Esta es la obra del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo en el mundo. Convence, no he creído que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no solamente se queda ahí, convence también de justicia. Dice ahí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué es justicia? ¿Qué significa ser una persona justa, un hombre justo, ¿no? Un hombre justo es aquel que hace todo bien, que nunca hizo nada mal. Eso es lo que significa justo, ¿no? Y de repente, por eso la Biblia me dice, no hay ni un solo justo, porque todos hemos pecado. El Evangelio me lo dice, todos hemos pecado, no hay ninguno justo. Pero la Biblia sí me dice que hay uno justo, y ese es Jesús.
En primera de Pedro 3:18 me dice: el justo por los injustos para llevarnos a Dios. En primera de Juan 2:1 me dice: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Quién? El justo. Cuando dice aquí, les convencerá de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, me está diciendo, les convencerá de que yo he sido justo. Voy al Padre. Yo no voy a un estado letárgico, no voy al infierno, no voy a la muerte, voy al Padre. ¿Por qué? Porque Él ha sido justo. Él ha sido justo. Jesús es el único que no necesita un Salvador. Él es el Salvador. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos convence de esto. Jesús fue inocente y murió en la cruz siendo inocente. Segunda de Corintios 5:21 me dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Lo que sí hace, me dice la palabra de Dios, lo que sí hace el que yo crea en Jesús es que ahora soy declarado yo justo, mas el justo por la fe vivirá. Ahora es declarado justo aquel que cree en Jesús como el Hijo de Dios. Pero también dice, les convencerá de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y eso es muy interesante porque en Colosenses capítulo 2, Pablo menciona el triunfo de Jesús en la cruz del Calvario. Colosenses 2, verso 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Y cuando Jesús está en la cruz, un comentarista dice: Satanás pensó que estaba Cristo siendo condenado, y en realidad Él mismo se estaba condenando. Porque Jesús en la cruz triunfó sobre potestades y sobre principados. Triunfó. También convence de esto, que Jesús venció a la muerte, que Jesús venció al pecado, que Jesús venció al enemigo, al adversario, a Satanás. Esta es la obra del Espíritu Santo. Mira lo que dice en Hechos capítulo 2. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica el Evangelio. Y es muy interesante encontrar estas tres cosas en su predicación, en la predicación de Pedro, que se encuentra en el capítulo 2, a partir del versículo 22 hasta el versículo 36. Encontramos estas tres cosas y el Espíritu Santo obra en las personas que están escuchando estas palabras. Mira lo que dice en Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd esta palabra: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Les convence de pecado por cuanto no creen en él. No creyeron en Jesús, lo contrario, lo prendisteis, lo mataste, lo crucificaste. Los convence de justicia por cuanto voy al Padre. Y comienza Pedro diciendo: varón aprobado por Dios. Jesús era un varón aprobado por Dios. Luego dice en el verso 24: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y luego Pedro recita lo que David escribe acerca de cómo su alma no sería dejada en el Hades, ¿no? Y dice, bueno, todos saben que David murió y ahí está su tumba, pero David estaba hablando acerca de Jesucristo. Y en el verso 30 dice, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Convence de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y dice en el verso 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Les convence de juicio
por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Termina Pedro diciendo en el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces la obra del Espíritu Santo comienza a hacerse en los oyentes. Ellos están escuchando. Y entonces dice en el verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón. Les dolió su corazón. Es esto, un amigo fue a Taxco en las fiestas, el 15 de septiembre, Juan, el grupo Juan, la banda Juan, tocó ahí en la plaza de Taxco y compartieron el Evangelio. Y un amigo fue allá y le compartió a una amiga que tenía de muchos años atrás, que ahora vive en Taxco. Y le empezó a hablar del Evangelio, le empezó a hablar de Cristo, le empezó a hablar de Cristo. Y dice que ella, después de que le predicó a Cristo, le dijo, lo que me estás diciendo me duele aquí, o sea, me duele aquí en mi corazón. Es eso exactamente. Los que escucharon esto se compungieron de corazón, les duele lo que les está diciendo. Y entonces le preguntaron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Estos fueron convencidos por el Espíritu Santo de pecado, de juicio, de justicia. Y están preguntando, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Pedro les dice, arrepiéntanse, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para ustedes es la promesa. Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque entonces la obra del Espíritu Santo se hará en el mundo, convenciéndoles de pecado, de juicio y de justicia. Pero no solamente ahí se queda Jesús. En el verso 12 comienza a hablar de lo necesario que es que venga el Espíritu Santo para hacer la obra en los creyentes. Y dice en el verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, ¿no? Y Jesús está a punto de llegar al Monte de los Olivos, donde será arrestado y ya no hablará más con los discípulos. Durante 40 días estará enseñándoles interrumpidamente con las apariciones de Jesús con su cuerpo resucitado. Pero dice Jesús, tengo muchas cosas que deciros, pero no las puede sobrellevar. Y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Te acuerdas que vimos en Juan 14, ¿no? Cómo Jesús dice en el verso 26, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Yo tengo muchas cosas que decirles, les dice Jesús, pero se las dirá el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla a nuestras vidas. Ahora lo interesante es lo que viene en Segunda de Pedro capítulo 1. Y esta es una obra del Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Me dice ahí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar seguro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿De qué está hablando Pedro? De la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual dice, hacéis bien en estar atentos. Está increíble, porque estamos haciendo bien, porque estamos poniendo atención a lo que la palabra de Dios dice, la palabra profética más segura. Y luego dice en el verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ¿no? Es por eso que muchas veces me ves a mí ir de un pasaje a otro pasaje, a otro pasaje, a otro pasaje, porque no es de interpretación privada. La misma palabra de Dios se interpreta a sí misma, ¿no? Mira lo que dice el verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. En la Biblia es un grupo de libros, de 66 libros escritos por alrededor de 40 personas, autores humanos, pero hay un solo autor divino y es el Espíritu Santo.
porque los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que tenemos aquí. Y esto concuerda tanto con lo que Jesús está diciendo. Jesús dice, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les dije, ¿no? Y Juan está escribiéndonos en el año 100 lo que Jesús dijo. Y Juan está siendo inspirado por el Espíritu Santo para escribir estas palabras. Juan está viviendo exactamente eso. Está viviendo como el Espíritu Santo le recuerda lo que dice. Pero luego en Juan 16:13 dice, Él les guiará a toda la verdad, ¿no? Y Jesús dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Él les guiará a toda la verdad. Algunos comentaristas dicen, aquí están incluidas las epístolas, todo lo que los libros de doctrina me enseñan en el Nuevo Testamento. Pero luego dice Jesús, y Él les hará saber las cosas que habrán de venir. Y al final de mi Biblia está este libro profético de las cosas que sucederán después, el Apocalipsis, la revelación de Dios. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo hace estas cosas en la iglesia. Y dice que me guiará a toda la verdad. Y me dijo también Jesús, Él es el Espíritu de verdad. Y dice Jesús, Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Lo que el Espíritu Santo va a hablar estará de acorde a lo que el Padre ha dicho, a lo que el Hijo ha dicho. Nunca estará separado. En el inglés, la traducción más común lo traduce como Él no hablará de sí mismo, ¿no? De esa manera está traducido, no hablará de sí mismo. Y tú dices, bueno, pues sí habla de sí mismo. En este pasaje habla de sí mismo, del Espíritu Santo, ¿no es así? No, pero lo que está diciendo es no hablará por su propia cuenta. No dirá cosas que de repente no aparezcan aquí y no estén de acorde a lo que la palabra de Dios ya está aquí, ¿no? Entonces de repente si el Espíritu Santo dice algo que no aparece aquí, debería de apegarme a lo que dice aquí, que es la palabra profética más segura, inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace esto en la iglesia, le provee de su palabra para que estemos atentos como una antorcha que alumbra en un lugar seguro. La palabra de Dios me dice que la palabra mora en abundancia en mi corazón y entonces habrá como resultado una gratitud en mi corazón, alabanza y un someternos unos a otros. Lo mismo está en Efesios capítulo 5 cuando me dice que sea lleno del Espíritu Santo y entonces de mí surgirá esta gratitud al Señor, esta alabanza al Señor y este someterme unos a otros, está acorde con lo que está escrito. Es el Espíritu de verdad, su palabra es verdad y Jesús mismo dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el libro de los Hechos tú empiezas a leerlo y ves al Espíritu Santo actuando en la iglesia y de esa manera necesita actuar en nuestras vidas, en la vida de la iglesia como cuerpo de Cristo, pero también en la vida de cada uno de nosotros personalmente, individualmente, el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Ves en el libro de los Hechos cómo al Espíritu Santo se miente, ¿no? Pero también el Espíritu Santo de repente separa a algunas personas, separa a Pablo y a Bernabé para ser enviados, es el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 15 están escribiendo esta primera carta en este primer concilio y dice, nos pareció a nosotros y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba activo en la iglesia de continuo. Y el Espíritu Santo debe de estar activo en nuestra iglesia día con día, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, guiándonos a toda verdad, testificando de Jesús y como dice en el verso 14, glorificando a Cristo, glorificando a Cristo. Él dice, me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Espíritu Santo hacia donde nos lleva es hacia glorificar a Cristo, glorificar a Cristo. Es que el Espíritu Santo es algo necesario y era necesario que el Señor partiera para que el Espíritu Santo viniera.
Y era necesario para que entonces el mundo fuera convencido de pecado, de juicio y de justicia. Y era necesario para que la iglesia fuera guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, no una fuerza, no una energía. Es una persona con la cual todo creyente debe de relacionarse. O sea, hemos estado hablando del Espíritu Santo y hace unas semanas atrás oramos y preguntamos, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? Ponte de pie. Y les invité, ¿sabes qué? Pídele al Señor en tu casa, lléname de tu Espíritu Santo. ¿Será necesario? Hoy lo vimos, es necesario. El Señor fue capacitado por el Espíritu Santo. Yo necesito ser capacitado por el Espíritu Santo. Pero necesito también ser guiado por el Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. No solamente actúa en el mundo, sino también actúa en la iglesia. Y actúa en el mundo a través de la iglesia. Por eso necesito ser lleno de su Espíritu, para poder ser testigo, para poder testificar de Cristo, para que el Espíritu Santo testifique a través de mí y otros puedan ser convencidos de pecado, de juicio y de justicia. Necesitamos ser llenos del Espíritu y necesitamos como iglesia ser guiados por el Espíritu Santo. Él no habla por su propia cuenta, sino habla conforme a lo que la palabra de Dios está escrita. Es la palabra profética más segura. Yo me siento, la verdad, guiado por el Espíritu cuando vamos así, verso a verso, capítulo a capítulo, porque estamos dejando que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones y que aquel que inspiró, el Espíritu Santo, pueda convencernos y pueda guiarnos a toda verdad. Y terminemos todos glorificando a Cristo. ¿Oramos? Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Y Señor, gracias porque podemos ver que en ese momento tus discípulos necesitaban estas palabras. Sus corazones estaban llenos de tristeza y tú les hablaste la verdad, que era necesario que tú en la cruz murieras por nuestros pecados, fueras sepultado y resucitaras al tercer día y enviaras al Espíritu Santo. Y Señor, gracias porque el día de hoy hemos aprendido que es tu Espíritu Santo el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Señor, ayúdanos a descansar en esta verdad. Llénanos de tu Espíritu, permítenos testificar de ti, Señor, y que dejemos que tu Espíritu Santo convenza a aquellos que escuchan y que les lleve y les guíe hacia el arrepentimiento y puedan abandonarse a tu misericordia, Señor. Pero Señor, yo te ruego que este día, Señor, a todos los que estamos aquí, a todos los que estamos escuchando, tu Espíritu Santo actúe. Espíritu Santo, queremos darte libertad de que actúes en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Señor, aquel que no te cree siendo convencido de pecado, de juicio y de justicia, de cómo no ha creído en ti, de cómo tú eres justo, de cómo tú en la cruz triunfaste. Pero también aquel que cree en ti, Señor, que pueda ser guiado a toda verdad, que en su vida pueda ser Cristo glorificado, que a través de tu palabra, Señor, podamos conocerte aún más y puedas provocar esta gratitud, esta alabanza, Señor, esto formar parte del cuerpo sometiéndonos unos a otros, Señor. Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, en este día. Y Señor, pon esta necesidad en nuestro corazón, continua, de todo tiempo, Señor, de estar orando, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu, de entender que te necesitamos, de entender que nos eres necesario para nuestro día a día, no nada más los domingos, sino día a día, Señor, poder caminar contigo, relacionarnos contigo, Espíritu Santo, siendo controlados por ti, Señor, siendo llenados por ti. Señor, haz tu obra en nosotros, Señor. Revela tu palabra a nuestro corazón y transfórmanos, Señor. Transfórmanos, Señor, te lo pedimos.
Y te damos gracias por este tiempo que nos has permitido meditar en tu palabra y adorarte, Señor. Permítenos en la semana seguir haciendo lo mismo. Buscarte, Señor, individualmente, Señor, en tu palabra, adorarte y conocerte más. Y que podamos darte a conocer a otros, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor Jesús, en esta tarde ya, Señor. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga.